Buenas noches, profesor. Compañeros, bienvenidos al programa. ¿Qué tal están? Espero que todos bien. Soy Lucas. Hola, ¿qué tal a todos? Soy Diego, un gusto saludarles. En este pequeño espacio vamos a hablar y debatir de forma dinámica, haciendo lo más divertido posible sobre los principios de hardware y de entrada y salida. Bueno, vayamos a un pequeño video de introducción. Dispositivos de entrada y salida son el conjunto de aparatos tecnológicos que usan las distintas unidades de un sistema de procesamiento de información como una computadora para comunicarse unas con otras. En primer término, hablaremos de los dispositivos de entrada. Como su nombre lo indica, sirven para introducir datos, información a la computadora para su proceso. Los datos se leen de los dispositivos de entrada y se almacenan en la memoria central o en la memoria interna. Aquí podemos ver algunos: teclado, mouse, unidad de CD, escáner, etc. En segundo lugar tenemos los dispositivos de salida, los cuales permiten representar los resultados, salida, del proceso de datos. El dispositivo de salida típico es la pantalla o monitor. Otros dispositivos de salida son impresoras, trazadores gráficos, bocinas, etc. El hardware de entrada y salida son de suma importancia. Partiendo de ellos es la operatividad de la computadora y los sistemas. Bueno, para ampliar nuestros conocimientos y sobre el tema, es importante y fundamental en que el video sea de forma divertida, con algunos chistes que otras cosas, para que no se duerman del aburrimiento. Hablando de chistes, ¿por qué no comenzamos con algo gracioso? Claro, cuéntanos algo, Diego. Oye, ¿sabes cuántos programadores hacen falta para cambiar una bombilla? Y pues la verdad no sé, ¿cuánto se necesita, Diego? Pues ninguno, porque es un problema de hardware. Después de este malísimo chiste de mi compañero, sigamos con esto. ¿Cuál es en la diferencia entre hardware y software? Que una es parte lógica y otra física. No, claro que no. El hardware es la parte en la cual le puedes meter varias patadas, y el software es solo aquello que puedes maldecir. Tenés mucha razón. Siempre es lo que hacemos la mayoría de los informáticos cuando hay una frustración. Qué buen tema. Así es, Diego. Estamos escuchando una excelente canción de Avicii. Sí. En síntesis, creo que deberíamos empezar ya con hablar sobre el tema. Bueno, empezando con el tema, en los dispositivos de entrada y salida, originalmente su nombre de inglés viene a ser el input y el output. Se refiere en la colección de interfaz que usan distintas unidades funcionales en subsistemas de un sistema de procesamiento de información para comunicarse con unas con otras. Las señales vienen a ser las informaciones enviadas a través de varias interfaces conectadas. En síntesis, entonces las entradas son señales recibidas por la unidad, mientras que las salidas son señales enviadas por esta, ¿verdad? Así mismo, Diego, en los principios de hardware de entrada y salida viene a ser el enfoque en que se considera que tiene que ver con la interfaz gráfica del hardware en que está presente. En comandos que acepta el hardware, viene a ser dos comandos. En comandos que acepta el hardware, funciones que realiza en errores que pueden informar dispositivos de entrada y salida.
Bueno, iremos en un pequeño video para explicar sobre el tema siguiente. Cuando hablamos de software, no solo nos referimos a un conjunto de programas y rutinas que permiten que la computadora pueda realizar determinadas tareas, sino que también existen ciertos objetivos importantes del software de entrada y salida. Con esto me refiero a ocultar la complejidad del hardware a los procesos que se ejecutan por encima del sistema operativo, es decir, presentar una interfaz de entrada y salida sencilla. Estos objetivos se pueden lograr de una forma lógica y eficiente, estructurando el software de entrada y salida en 4 capas. La primera capa es manejadores de interrupciones o capa inferior. La segunda capa es controladores de dispositivos en software. La tercera capa es software del sistema operativo independiente del software. Y la cuarta capa es software de usuario o capa superior. Comenzamos con la primera capa, que es manejadores de interrupciones. El primer objetivo referente a los manejadores de interrupciones consiste en que el programador o el usuario no debe darse cuenta de los manejos de bajo nivel para los casos en el que el dispositivo está ocupado, y se debe de suspender el proceso o sincronizar algunas tareas. Continuamos con la segunda capa, que es manejadores de dispositivos. El sistema debe proveer los manejadores de dispositivos necesarios para los periféricos, así como ocultar las peculiaridades del manejo interno de cada uno de ellos, tales como el formato de la información, los medios mecánicos, los niveles de voltaje y otros. Por ejemplo, si el sistema tiene varios tipos diferentes de discos duros, para el usuario o programador las diferencias técnicas entre ellos no le deben de importar, y los manejadores le deben ofrecer el mismo conjunto de rutinas para leer y escribir datos. La siguiente capa se refiere al software del sistema operativo independiente del software. Este es un nivel superior de independencia que el ofrecido por los manejadores de dispositivos. Aquí, el sistema operativo debe ser capaz, en lo más posible, de ofrecer un conjunto de utilerías para accesar periféricos o programarlos de una manera consistente. Por ejemplo, que para todos los dispositivos orientados a bloques se tenga una llamada para decidir si se desea usar buffers o no, o para posicionarse en ellos. Y por último tenemos la capa Software para usuarios. La mayoría de las rutinas de entrada y salida trabajan en modo privilegiado, o son llamadas al sistema que se ligan a los programas del usuario, formando parte de sus aplicaciones y que no le dejan ninguna flexibilidad al usuario en cuanto a la apariencia de los datos. Existen otras librerías en donde el usuario sí tiene poder de decisión, tales como las de impresión y correo electrónico. Entonces ahora ya conoces la estructura del software de entrada y salida. Por tanto, será más fácil que comprendas el funcionamiento del software en tu computadora. Espero que esta información te haya sido de gran utilidad. Muchas gracias. Siguiendo con el tema que estamos hablando y debatiendo acá con mi amigo, se pueden clasificar en 2 grandes categorías: dispositivos de bloque, dispositivos de carácter. Las principales características de los dispositivos de bloque son: la información que se almacena en bloque de tamaño fijo son direccionales por bloque de discos, ya que un ejemplo típico de dispositivos de bloque son los discos. Los tamaños más comunes de los bloques van desde 128 bytes hasta los 1024 bytes. Se pueden leer o escribir en un bloque de forma independiente de los demás en cualquier momento. Las principales características de los dispositivos de caracteres son: la información se transfiere como un flujo de caracteres, sin sujetarse a una estructura de bloques. No se puede utilizar direcciones, no tiene una operación de búsqueda. Un ejemplo típico de los dispositivos de caracteres son los dispositivos en las impresoras de línea, las terminales, interfaces de una red y los mouse, etcétera. Algunos dispositivos que se ajustan en este esquema de clasificación, por ejemplo, son los relojes, que no tienen direcciones por medio de bloques y no generan y no aceptan flujos de caracteres.
Este sistema de archivos no trabaja con dispositivos de bloque abstractos, por lo que solo se encarga de la parte dependiente del dispositivo de un software. De menor nivel, el software manejador de un dispositivo. Controladores de dispositivos. Las unidades de entrada y salida generalmente constan de un componente mecánico, un componente electrónico, el controlador del dispositivo o adaptador. Muchos controladores pueden manejar más de un dispositivo. El sistema operativo generalmente trabaja con el controlador y no con el dispositivo. El sistema operativo puede, a través del controlador, ordenar un dispositivo mecánico que suministre o acepte datos, se encienda o se apague, o realice una u otra acción. Para poder llevar a cabo esta comunicación, el controlador hace uso de su registro de control y sus buffers de datos que el sistema operativo puede leer y escribir. A continuación iremos a un video. Volvemos a retomar de donde nos quedamos, compañero. Sí, bueno. El sistema operativo realiza las funciones de entrada y salida al escribir comandos en los registros de los controladores. Los parámetros de los comandos también se cargan en los registros de los controladores. Al aceptar el comando, la CPU deja al controlador dedicarse a otro trabajo. Al terminar el comando, el controlador provoca una interrupción para permitir que el sistema operativo obtenga el control de la CPU. Verificando los resultados de la operación, la CPU obtiene los resultados y el estado del dispositivo al leer uno o más bytes de información de los registros del contador. Para que el buffer en el controlador, para que la unidad central del proceso se comunique con los registros y los buffers, existen dos alternativas. En la primera, cada registro se le asigna un número de puertos de entrada y salida, que es leído por la CPU y almacenado en otro registro interno de esta. Los registros de entrada y salida y de almacenamiento son distintos. En la segunda alternativa, se establece una correspondencia entre todos los registros de control y los registros de almacenamiento. Cada registro de control se le asigna una dirección de memoria única y se le conoce como entrada y salida con correspondencia en memoria. Para que los buffers en el controlador es para múltiples en transferencias, cycliastic boomer mode, en transformación de dir virtual y para la transformación del software. La sección de interrupciones añade detalles al hardware nada más propio que la arquitectura del sistema operativo. La necesidad de buffer controlador. El salto de bloques o sectores para dar el tiempo al controlador al transferir los datos a la memoria se le denomina intervale o intercalación. Al dar formato a un disco, los bloques se enumeran teniendo en cuenta el factor de intercalación, consiguiendo la mayor velocidad posible en el hardware disponible. En el siguiente bloque se llevarán a cabo algunas preguntas o dudas que se tengan al respecto del tema. Pero antes que esto, en un video respondiendo acá a la pregunta que nos hicieron, en cómo se puede clasificar los dispositivos de entrada y salida. Bueno, en los dispositivos de entrada y salida tienen dos clasificaciones, en los dispositivos de bloque y los dispositivos de caracteres. Bueno, los dispositivos de bloque almacenan la información en bloques de tamaño fijo,
en cada uno con dirección propia. Permite leer, escribir, buscar bloques con dependencia de los demás. Por ejemplo, un disco magnético es el ejemplo más claro de este dispositivo. El dispositivo de carácter acepta o entrega un flujo de caracteres sin considerar estructuras de bloques no bidimensionales, por lo tanto no permiten en ninguna búsqueda, por ejemplo las impresoras, en las terminales, en cintas de papel y las interfaces de redes. La siguiente pregunta, que en principales características de dichos dispositivos. En características de los dispositivos, la información se almacena en bloques de tamaño fijo, son dimensionales por bloque, por discos, y ya que en un ejemplo típico son los dispositivos de bloque, que son los discos duros, discos magnéticos. Los tamaños más comunes de los bloques es bastante diversa, abarca desde los 128 bytes hasta los 1024 bytes. Se puede leer o escribir un bloque de forma independiente de los demás en cualquier momento. En las características de los dispositivos de caracteres, la información se transfiere con flujo de caracteres sin ejecutarse. O también no se puede utilizar direcciones, no tiene una operación de búsqueda. Y un ejemplo típico de dispositivos de caracteres son las impresoras de línea, las terminales y la interfase de unidades de red. También entra en esta parte los dispositivos en dispositivos apuntadores, que vienen a ser los mouse y etcétera. Vayamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la principal función de un controlador? Un controlador o manejador de dispositivos es un programa informático que permite al sistema operativo interaccionar con perfeccionismo, habiendo una alteración de hardware y proporcionando una interfaz para utilizar el dispositivo, conocido como driver. Es una interfaz es una pieza esencial para el software, y en particular el núcleo de un sistema operativo, sin la cual el hardware sería inutilizable. Vayamos a otra pregunta. ¿Cuáles son las interrupciones precisas? La interrupción es una señal recibida por el procesador de un ordenador indicado que él debe interrumpir el curso de ejecución actual y pasar a ejecutar código específico. Para tratar esta situación es una suspensión temporal de la ejecución de un proceso para pasar a ejecutar una sola rutina de servicio de interrupción, lo cual pertenece parte de un programa. Generalmente pertenece al sistema operativo, al BIOS. Terminada su rutina, se reanuda a la ejecución del programa. Vamos con otra pregunta. ¿En qué consiste el bloque DMA? Bueno, en el bloque DMA es la transferencia que consiste principalmente en copiar un bloque de memoria a un dispositivo a otro. En lugar de en la CPU, inicia la transferencia. Esta se lleva a cabo por el controlador DMA. En DMA significa no recuerdo más. Bueno, un ejemplo típico es mover un bloque de memoria. Por ejemplo, en un procesador que procede en efectuar otras tareas, la transferencia de DMA son esenciales para aumentar el rendimiento de aplicaciones que se requieren muchos recursos.
¿Cómo son las interrupciones imprecisas? Instrucciones imprecisas. Cuando ocurre este tipo de interrupciones, no es fácil de determinar que las instrucciones ya se han ejecutado y cuáles no se han ejecutado. Cuando se produce la interrupción, se suele arrojar gran cantidad de información al estado interno de la aplicación, en que el sistema operativo tenga la posibilidad de dividir esta o la suspende directamente. La siguiente pregunta, ¿de qué constan las unidades de entrada y salida? En las unidades de entrada y salida es aquel tipo de dispositivo periférico de un computador capaz de interactuar con los elementos externos. Bidimensionales, es decir, que permite tanto que sea ingresada desde un sistema externo como emitir información a partir de un sistema. Los dispositivos o periféricos de comunicación entre computadoras, tales como módems y tarjetas de red, por lo general sirven para la entrada y salida. También los dispositivos de almacenamiento de datos, como los discos rígidos, las unidades de estado sólido, las memorias flash, las disqueteras, entre otros dispositivos, se pueden considerar periféricos. Terminando con este bloque, siguiendo con las preguntas, las principales funciones de un controlador. Las principales funciones. Un controlador está compuesto por un código que permite que cumpla una función específica, es decir, que no es mayor que su conjunto de instrucción de desarrolladores para cumplir una tarea. Después la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los dispositivos controladores? Son los conocidos como drivers. Son programas que sirven de intercambio entre el Windows o algún otro sistema operativo de intercambio de drivers, de un video, de internet, de Windows o inalámbrico o Wi-Fi, USB, escáner, etc. Muchas gracias por su atención y estaremos volviendo en cualquier momento. Gracias.